Bueno, buenas, espero que estén muy bien. Vamos a hacer esta clase con respecto a como los inicios históricos de la serigrafía. Es una clase que debimos haber hecho hace ratillo, tal vez, pero bueno, hemos decidido como enfocarnos en otras cosas y por eso tal vez hasta ahorita la estamos haciendo. Creo que sea un video bastante corto para que tengan oportunidad de verlo rápido y no quitarle mucho tiempo como en esta parte. Bueno, la serigrafía viene de sericum, sea, ¿verdad? Y grafos o grafein, que significa dibujo o estética de, en este caso estética de la seda, ¿verdad? Pues tiene como esa particularidad la palabra. Porque lo que estamos haciendo es usar eso precisamente, ¿verdad? La estética de ese tejido. Em, Bueno, la particularidad que tiene la serigrafía o estos antecedentes de la serigrafía es que a diferencia, y ustedes lo han tenido mucho en cuenta, digamos, en esto que llamamos del semestre, eh, es una técnica que se desarrolla a partir de un estarcido, ¿verdad? No es lo mismo que como vimos en el semestre, en el primer semestre, ¿verdad? Que era el grabado en relieve, donde ustedes lo que hacían era sacar la parte que querían blanco o que querían reservar, ¿verdad? Y la tinta se albergaba en la parte superficial. Ni tampoco cuando lo hagamos más adelante, el grabado en hueco, que es que la tinta se alberga en la parte hueca, ¿verdad? De la matriz. En este caso, la tinta pasa a través de la cera, ¿verdad? En ese comportamiento que lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Y que tiene el nombre de impresión o permeografía, digamos. Em, entonces la tinta pasa a través de esa seda e imprime el soporte. Em, bueno, pasa este fenómeno, ¿verdad? Que vemos aquí en esta imagen, que es el estarcido stencil que ustedes han tenido oportunidad de hacer técnicamente. Eh, Stencil, estarcido o pochoar vienen siendo como palabras muy similares. Lo que hacen es reservarse ciertas partes, ¿verdad? Como ven ahí en la imagen, reservarse ciertas partes, que en este caso con cartón, para que la tinta o el medio pase a través de las partes abiertas, ¿verdad? Entonces, tiene esa particularidad. Entonces, una chapa que se pone sobre la superficie, una chapa rígida, ¿verdad? Que se pone sobre la superficie y entonces la tinta pasa a través de esas partes huecas. Tiene la particularidad, y ustedes ya lo han tenido que hacer, que tiene que hacerse los puentes, ¿verdad? Los puentes que ven ahí en las imágenes, ¿verdad? Estas partes eh, que tenemos por acá, donde la tinta no va a pasar por esa parte y entonces genera esos vacíos, ¿verdad? Ya en la impresión. Em, Tal vez uno de los antecedentes más antiguos de la serigrafía es estas imágenes que tenemos de las cavernas, ¿verdad? Donde, y lo hemos visto, la persona pone la mano, ¿verdad? Y sopla un pigmento para que ese pigmento cubra, ¿verdad? Las partes que están externas, ¿verdad? Entonces, pasa ese mismo principio de la serigrafía donde se bloquean unas partes y se dejan abiertas otras para que pase por ahí la tinta, ¿verdad? Es el mismo principio del estarcido o el mismo principio del pochoir, ¿verdad? De que estamos hablando. Otro de los antecedentes son los egipcios, ¿verdad? Este, mm, Se habla que es en los 3000 antes de la era común, los inicios de las primeras dinastías, los egipcios recortaban un pedazo de piel o algún cuero, algún papiro, y lo usaban como este stencil, ¿verdad? Para decorar
los sarcófagos. Se ve que es un- algo como en esas características porque son imágenes que se repiten, de ahí que tengamos esa noción de que posiblemente algún papiro, ¿verdad? Que es esta planta que vimos semestres anteriores. Entonces tiene como esa particularidad de que se puede recortar, ¿verdad? O el cuero del animal, ¿verdad? Que también se puede recortar y se puede generar como ciertos patrones, ¿verdad? Que se puedan repetir, que esa es la idea del stencil, ¿verdad? Que se pueda repetir la imagen. Em, También, como parte de los antecedentes, se han encontrado que en China y Japón, e incluso en las islas Fiji, los habitantes de estas islas recortaban partes de matas de plátano, ¿verdad? De la planta, de la hoja de la mata de plátano, que es grande, o de banano, y generaban ciertos patrones también. Esto para imprimir tejidos, ¿verdad? Entonces, decoraban los tejidos con estos recortes. En cuanto a los inicios de la serigrafía o una posible aplicación de la serigrafía en las culturas romana o griega, no hay tanta información. Sin embargo, bueno, una forma de aprender eh, a leer, bueno, o escribir las letras, era que se le daban como una especie de regla, ¿verdad? Como estas reglas que venden para niños, ¿verdad? Donde viene la A, viene la B, ¿verdad? Con ese mismo sistema de estarcido. Y entonces la persona que estaba aprendiendo podía repetir, podía pintar, digamos, en esas partes abiertas y aprender así la, eh, la letra, ¿verdad? En este caso. Em, Bueno, pues, este es un ejemplo de esas reglas que les mencionaba, ¿verdad? Tal vez como más tipográficas, pero ese mismo principio de que uno le puede pasar tinta a esa forma y tener como eh, esa misma letra, ¿verdad? Reproducida varias veces para que la persona pueda aprender como cuál es el patrón que debe seguir, ¿verdad? Bueno, también en el Imperio Bizantino tenemos otro antecedente, gótico y la Edad Media, donde no podemos hablar de una serigrafía en sí, ¿verdad? Porque no estaba sistematizado ese proceso aún, em, pero que lo que se hacía era que, igual que en el pochoar, ¿verdad? O igual que en el de estarcido, se dejaba abiertas matrices, ¿verdad? Cartones o algo por el estilo, una superficie rígida, pues, y se podía ilustrar o iluminar es la palabra en estas partes, ¿verdad? Entonces, la impresión era así en silografía, pero la parte del color, para que el monje pudiera replicar el color exactamente en la misma posición, entonces se le daba como esta plantilla, ¿verdad? Donde se podía poner y entonces pintar esa parte, ¿verdad? Era como una forma más fácil, ¿verdad? De repetir esa imagen. Bueno, estos son algunos ejemplos de antecedentes, ¿verdad? Que podemos reconocer porque no, porque hay una imagen que se repite, ¿verdad? No es una serigrafía per se, ¿verdad? Porque no tiene como ese comportamiento de la serigrafía donde la tinta pasa a través de una seda, sino que es algo más bien a partir del registro, ¿verdad? Que queda, a partir de esa historia que queda en los tejidos o en los naipes, ¿verdad? Como vimos, o en los textos iluminados, ¿verdad? Donde hay un registro histórico, también no tenemos la, el rastro, digamos, ese marco, como, como podríamos hablar actualmente, sino que es algo más bien a partir del registro. Em, y bueno, tal vez esto es un poco leyenda también, ¿verdad? Este sistema, pero sí, como en China y Japón se empiezan a realizar unos entramados de cabellos
humanos, ¿verdad? En donde se tensaba en una especie de cartón, ¿verdad? Para darle como una superficie estable y ahí sí se habla como que sobre esos cabellos tensados se ponían partes de papel, ¿verdad? Para hacer esténciles. Em, Hay un dato en relación a esto que tal vez le da como cierta seriedad y por eso se habla que esos son los inicios de la serigrafía en estos lugares, China y Japón. Se habla de que un sacerdote, Sorne Yayun-sen, en el siglo XVII, fue el primero que tensó esos cabellos y por eso se habla como que hay cierta seriedad. Sin embargo, sigue siendo, digamos, una leyenda porque no es posible, digamos, encontrar eh, de un marco con esas características, ¿verdad? Em, bueno, más adelante en Europa, bueno, aquí tenemos un ejemplo, digamos, de algo que podría haberse impreso en serigrafía en esa época, ¿verdad? Donde a partir de estos marcos de cabellos humanos se podrían eh, imprimir ciertas partes, ¿verdad? Tal vez no todo, pero ciertas partes para repetir patrones, sobre todo. Bueno, más acá en el tiempo, en Gran Bretaña, en Inglaterra, se empieza a darse como decoraciones de tejidos, ¿verdad? Mediante un proceso muy similar a la serigrafía, aunque no exactamente igual, porque todavía no está 100% sistematizado, era como algo más de sus orígenes, por decirlo de alguna manera. Pero era un proceso muy cercano a la técnica, entonces se usaba como para decorar tejidos y tal. Ese proceso fue adaptado en 1900 por los franceses en algo que se conoce como también para impresión textil, en algo que se conoce como impresión lionesa, por la zona, ¿verdad? De Lyon, donde se empezó a utilizar mucho. Y es un proceso muy parecido a la serigrafía actual con algunas diferencias, ¿verdad? Siempre utilizando el tapar ciertas partes, ¿verdad? Para dejar pasar la tinta por otras. Entonces era un proceso muy parecido a la serigrafía actual. Sigue siendo un proceso muy parecido. Y bueno, tal vez antes de pasar a esta, es en Estados Unidos donde la serigrafía, lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Donde la serigrafía tiene como más difusión. Incluso, bueno, se habla de la primera patente del proceso, del sistema, digamos, de la serigrafía. Esa primera patente responde a Samuel Simon de Manchester y es en 1907, que es un proceso muy similar al que conocemos actualmente, ¿verdad? Tal vez algo más parecido a esta imagen, ¿verdad? Donde se pasa la tinta a través de a través de una pantalla por medio de esta rasqueta, que es una rasqueta de impresión manual, ¿verdad? Entonces es un proceso muy similar y tenemos otra variante, tal vez más cercana, digamos, a lo que nosotros eh, a lo que nosotros conocemos. Bueno, en Estados Unidos hablaba que se dio como mucha difusión, sobre todo en los años 20 y los años 30, 1920 y 1930, ya cuando había pasado un rato desde su invención o desde su primera patente en 1907, ¿verdad? Em, en esos años se llegó a una sistematización muy exacta porque se empiezan a imprimir libros o decoraciones, ¿verdad? Como muy exactas. Entonces eso nos habla de una sistematización del proceso bastante avanzada para esta época, ¿verdad? Después de estos años. Y bueno, para 1914, siempre en Estados Unidos se descubre la impresión o empieza, porque ya existía la impresión con varios marcos, digamos, la impresión con color, pero ya para a razón de la industria armamentista se puede hablar eh, que había ya como una sistematización, ¿verdad?, del proceso, donde se podía poner varios marcos, ¿verdad?, y tener varios colores en un mismo diseño.
Bueno, esto sería para introducir em, estos antecedentes históricos de la serigrafía. Em, Voy a hacer un segundo video donde analizo un poquito más a profundidad ya en años posteriores y a razón de la impresión artística o la serigrafía artística.